Este precioso himno de la fe. A la casa de Jairo iba Jesús. Amén. Vamos a Mateo capítulo 13. Por favor, abra su Biblia una última vez en este hermoso, grandioso y buen día del Señor. Y vamos a ir al mismo capítulo donde estuvimos en esta mañana, Mateo capítulo número 13. Y comenzamos lectura a la palabra del Señor en el versículo número 24. Si usted se acuerda, en esta mañana estuvimos desde el versículo 1 hasta el versículo número 23 y analizamos la parábola del sembrador. Y le voy a ser honesto, hermano, entre más estudio y profundizo y analizo estas parábolas, más me encantan y más me fascinan. Esta semana me he deleitado tanto en la de esta mañana y lo disfruté tanto hoy dándolo, que la verdad que a mí se me fue el tiempo, se me pasó por completo el tiempo. Y ya cuando me di cuenta eran las 12:40, 12:45. Y digo, es hora de empezar a finalizar ya. Y bueno, Cristo habla del sembrador en la primera parte del capítulo. En la siguiente parte del capítulo comienza a hablar, porque ya comienza otro estilo, a different approach when it comes to his ministry. Y comienza a hablarle y enseñarle a la gente usando esta palabra parábolas. Hoy en la mañana vimos la definición de la palabra parábola. Viene de dos palabras griegas: para, que significa colocar a la par de o lanzar a la par de, y balo significa colocar hacia al lado. ¿Okay? Entonces una parábola es cuando Cristo trata de colocar algo que no es familiar a la par de algo que es familiar, con la intención de enseñar un principio bíblico. Una parábola o te hunde o te enseña. Y hoy en la mañana vimos también de que una parábola ha sido diseñada para revelarle verdad a los que quieren escuchar, o esconder la verdad a los que no la quieren oír. Por eso es que cada parábola que Cristo relata en las Escrituras, Cristo termina con esa frase poderosa que dice: el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Ok? Y nos encontramos en una parábola que es bien interesante. Hay que estudiarla cuidadosamente, porque tiene que ver también con la agricultura, como la previa que analizamos en esta mañana. Y Cristo comienza a introducir palabras y términos que para ese entonces eran comunes, eran muy familiares. Habla de un padre de familia, habla de unos siervos del padre de la familia, habla de el trigo, habla de la cizaña, habla del campo y habla de unos labradores que no son el grupo de los siervos, son dos diferentes grupos. O sea, hay bastante que analizar aquí en esta parábola, hermano. Yo le ruego por favor que me dé su enfoque entero y su atención, porque esto se pone bien interesante. Y si usted no se cuida o no nos cuidamos, se puede volver un poco complicado el escenario. Así que está conmigo. All right. El mundo del trigo y de la cizaña. Mateo capítulo número 13. Comenzamos lectura de la palabra del Señor en el versículo número 24. Si lo tiene, un fuerte amén. Mateo capítulo 13 y el versículo 24. Dice: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró, ¿qué, hermano? Cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces, curiosamente, apareció también la ¿qué? La cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: bueno, un enemigo ha hecho esto.
Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Que es lo, hermano, es lo primero que se nos vendría a la mente a nosotros. We see weeds, vemos zacate, vemos hierba mala. Nuestra primera reacción, como uno de nosotros, es ir y removerla, ir y arrancarla, ¿no es cierto? Curiosamente, Cristo dice lo siguiente, versículo 29. Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranques también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Qué interesante. Usted nota el versículo 31, hay otra parábola que trata de la semilla de la mostaza. Usted va al versículo 33, se va a dar cuenta de que hay otra parábola que trata con la levadura. Usted va al versículo 34, versículo 35. El Señor describe por qué es que Él habla en parábolas. Vaya conmigo ahí rápidamente. Dice: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Ahora viene la explicación del trigo y de la cizaña. Y aquí se pone pero bien interesante el asunto. ¿Está conmigo, hermano? Vamos al versículo 36. Búsquelo ahí conmigo y léalo. Dice: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándole a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Fíjese bien, la duda de ellos no era el trigo. La duda de ellos no era el campo. La duda de ella no era la semilla. La duda que ellos tenían, lo que les costaba entender, era la cizaña. Entonces se acercan a Jesús y le dicen: Señor, explícanos por favor este lado de la cizaña. What are you talking about? Y viene el versículo 37, respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y oiga bien, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. El trigo y la cizaña. Vamos a orar. Padre bendito, te suplicamos que bendigas este tiempo de estudio. Te pido para cada hermano y a cada hermana presente que le des una mente concentrada y enfocada en todo lo que vamos a tratar de relegar. Alabamos tu nombre por lo que ya has hecho el día de hoy. Te pedimos, Señor, que bendigas el resto, lo poco que queda de este gran día tuyo. En el nombre de Cristo oramos. Amén y amén. Nunca ha habido y nunca habrá una persona que pueda contar historias como el Señor Jesucristo. Oh, hermano, a él le encantaba contar historias, y las historias que Cristo cuenta están completamente entrelazadas en
todos sus 3 años y medio de ministerio terrenal. Usted estudia las parábolas de Cristo y usted encuentra que hay 30 en total en los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Curiosamente, hay 14 de ellas en el libro de Mateo, hay 15 de ellas en el libro de Lucas, hay solo una parábola en el libro de Marcos y ni una en el libro de Juan. Usted era pastor, pero ¿y por qué? Pregúntale a hermano David Peña, él está enseñando el libro de Juan los domingos de la mañana. Porque es que no hay una parábola, siquiera una sola parábola en el libro de Juan. Eso yo se lo dejo a él. Interesantemente, hermano, usted encuentra muchas de estas parábolas entrelazadas. Yo me supongo que habrán habido muchas más que él contó, porque Cristo sabía muy bien que no hay nada mejor que puede agarrar la atención de la gente que una buena historia. Una buena historia no solamente agarra la atención, sino que agarra el interés de la gente también. Usted comienza a relegar una tremenda y jugosa historia y usted cautiva la atención de cualquiera, hermano. Yo lo he visto aquí. Cuando yo he contado historias, el pastorciño ha contado historias, ilustraciones, lo decimos en nuestros mensajes también. Otros predicadores lo han hecho de una manera muy profesional. Y hermano, la gente se cautiva porque no hay nada que cautive más que una buena historia. Mi abuelo Pablo, mi abuela Wilma en particular, eran expertos en contar historias. Yo siempre me quedaba admirado cuando me contaban historias de su niñez, de sus pueblos, de sus crianzas, de su infancia, de sus exploraciones en sus viajes misioneros en Costa Rica, en México, las veces que ellos salían a ganar almas y a testificar los encuentros que tenían, todas las historias vívidas que nos contaban cuando éramos niños. Las maestras y los profesores más influyentes en mis años escolares eran aquellos que sabían contar buenas e interesantes historias. Aún en el seminario, yo me acuerdo específicamente de clases en particulares donde yo quedaba completamente inundado y completamente envuelto en la lección del profesor, porque él entrelazaba siempre una historia o una experiencia personal. Una parábola en sí es una historia de comparación. La palabra parábola significa colocar o lanzar hacia el lado de. Toda parábola comienza con algo familiar y termina con algo no familiar, con una lección espiritual ahí siempre metida por medio. Son historias que te hacen pensar, son historias que te hacen reflexionar, son historias que te hacen ver por dentro a tu propia alma y a tu propio corazón. Cristo habló en parábolas por 2 razones principales: para revelar la verdad para aquellos que tenían corazones abiertos, o para esconder la verdad para aquellos que tenían corazones cerrados. Por eso es que cada parábola, usted encuentra muchas de ellas, Cristo termina con esas famosas palabras: oh señores, el que tenga oídos para oír, que oiga. Esta historia que acabamos de leer comienza con términos familiares para la gente de ese entonces, que estaban bien acostumbrados al mundo de la agricultura. ¿Por qué? Porque habla de semilla, habla del trigo y habla también de la cizaña. En ese entonces la agricultura era una gran parte de la vida de la gente. Hoy día para nosotros a lo mejor no. Por lo tanto, cuando leemos esto, tú y yo entendemos bien de lo que es la semilla, lo que es el trigo. Sabemos, de acuerdo a lo que vimos en esta mañana y estudiamos en esta mañana, la semilla es el evangelio del reino de los cielos. Hoy también conocemos de que el trigo son los hijos del reino, tú y yo que hemos sido formados parte de la familia del Señor. Pero cuando se trata de la cizaña, es bien interesante, porque el dueño del campo la deja crecer juntamente con el trigo. Y el versículo 24 nos dice: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían, mire cómo comienza todo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre
el trigo y se fue. ¿Qué serán las cizañas? Yo estuve leyendo un poco de esto en otros comentarios. Agarré un buen espacio de tiempo y analicé y dije, man, what in the world? En inglés le dicen, alguna versión le dicen the tares, the wheat and the tares. ¿Ok? Y hoy en día otras versiones en inglés dicen the wheat and the weeds. La cizaña. Así que me atravesé por un comentario y mire qué interesante lo que dijo cierta persona en cuanto a la cizaña. Este hombre dijo lo siguiente: la cizaña en ese entonces era una hierba. Nosotros en Guatemala le decimos un zacate, muy parecido y con la forma y apariencia similar al trigo, pero con semillas venenosas, que en las primeras etapas de crecimiento, escuche bien, se ve igual al trigo verdadero y no se puede disimular verdaderamente entre los dos hasta la cosecha. They look exactly the same. En su apariencia se ven iguales. Y la única forma de poder diferenciar entre el trigo y la cizaña es que hay que esperar hasta que los colores verdaderos se muestren antes de la cosecha en sí, porque la cizaña comienza a producir unas semillitas venenosas negras, pero eso no se da hasta la semana antes de la cosecha. Comencé a analizar también otro comentario. Dijo lo siguiente, dice: este zacate barbudo es común en la tierra de Palestina y tiene el semblante del trigo, pero un color de grano negro. En sus primeras etapas de crecimiento no se puede discernir la diferencia entre la cizaña y el trigo, así que hay que esperar hasta la cosecha para saber cuál es el trigo y cuál es la cizaña. Los dos comentaristas que le acabo de leer concuerdan que no se puede ver la diferencia hasta el tiempo de la cosecha. Aquí le tengo yo un ejemplo. Usted analiza, usted estudia, usted ve los dos y la verdad es que se ven prácticamente iguales, pero uno es trigo y el otro es cizaña. Y aquí viene lo complicado: ¿cómo se puede discernir? Para comenzar, en ningún lado de esta parábola Dios nos dio a nosotros las órdenes para discernir a esta etapa quién es la cizaña y quién es el trigo. Pero una cosa le garantizo: en cada iglesia, en cada congregación, en cada grupo como este, hay trigo y hay cizaña. No todo el que se dice ser cristiano es un hijo verdadero del reino de los cielos. No todo el que sirve en una iglesia conoce de corazón al Salvador del cielo. No todo el que canta en un coro tiene en verdad el Espíritu Santo en sus corazones. Y lo complicado de esto, hermano, es que tenemos que vivir así. Yo no sé si tú eres trigo, tú no sabes si yo soy cizaña, o tú no sabes si yo soy trigo. Yo no sé si tú eres cizaña hasta el tiempo final. Y curiosamente, los siervos tenían el deseo, porque se le acercaron a Jesús y le dijeron: ¿por qué no nos permites entonces meternos por ahí en medio de las filas y arrancar la cizaña para que solo el trigo crezca? ¿Qué dijo el padre de la familia? Él dijo: no. Yo mismo me encargo de eso, porque cuando sea el tiempo, oiga bien, la orden el padre de la familia se lo da a los labradores para que al final del siglo, antes del reino milenario de Cristo, ellos se encarguen de discernir entre el trigo y la cizaña. El trigo entra al reino y la cizaña se echa a perder en el fuego del infierno.
La tendencia de los siervos, quizá la tendencia tuya y mía, era decir: hey, dámosle manos a la obra, vamos a sacar la cizaña. Y aquí es donde se pone bien interesante. Pero antes de entrar a eso, observa conmigo quién es el que siembra la cizaña. Cristo aquí lo nombra diciendo en el versículo 25: pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo. Así que los siervos vienen al padre de familia y le preguntan en el versículo 27, dice: vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Where did the weeds come from? ¿De dónde vino la cizaña? Si yo me acuerdo que tú solo fuiste y sembraste trigo. Interesante que Cristo nunca explica la razón por la cual Él y el Padre permiten que el bien y el mal crezcan juntos. Aquí no hay explicación por eso, ni en ninguna otra parte lo hay. Todo esto es parte del gran misterio del desenfreno del hombre, que continúa creciendo hasta el día de hoy, que siempre está el bien y siempre está el mal, creciendo el uno junto con el otro. Y lo más difícil es que no se puede disimular la diferencia entre el trigo y la cizaña hasta el mero final. Nunca hay una explicación por qué es que el padre de la familia permite que lo malo crezca con lo bueno. Curiosamente, los siervos entonces hacen la pregunta natural. Versículo 28, él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dicen: ¿quieres pues que vayamos y las arranquemos? Y rápidamente el Señor contesta en el versículo 29 y le dice: no, hermano, porque la mayoría de nosotros, si vemos que hay algo malo, algo venenoso, lo queremos quitar, lo queremos arrancar, lo queremos mover y hacerlo lo más pronto posible. Pero Cristo dice: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y cuando llegamos al tiempo de la siega, mire quién es el que toma el control. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Nunca le corresponde a los siervos, que somos nosotros, meternos a discernir o meternos a dividir entre el trigo y la cizaña. Eso le pertenece a Él. Y por más que tengamos la tendencia de querer señalar y querer pasar juicio y querer decir: este es aquí y aquel es allá, y aquella hermana no es, y este hermano sí es, y aquel es del reino y este no es del reino, hermano, eso a nosotros no nos corresponde. Eso es trabajo del juez. Y el juez un día va a tomar cartas en el asunto. Los siervos, mire, hermano, hay tres etapas en esta historia: la siembra, está la espera y está la cosecha. Y qué interesante que antes de tomar tiempo para explicar la parábola que sucede en los versículos 34 al versículo 43, el Señor inserta unas cuantas otras historias adicionales. Primero pasa un tiempo hablando del trigo y de la cizaña, pero antes de explicar quién era el trigo y quién era la cizaña y quién es el enemigo, hay dos parábolas más que él mete e inserta cabal en medio. Una de ellas, la primera, es la semilla de la mostaza. Y tú y yo crecimos en la iglesia, sabemos muy bien que la semilla más pequeña de todas es la semilla de la mostaza. Esta parábola hace el énfasis de que la semilla, por más pequeñita que sea, se convierte en uno de los árboles más grandes cuando crece. ¿Por qué? Porque por más diminuta que sea, puede ejercer una gran capacidad y puede crecer a una gran altura, de tal magnitud de que hasta las mismas aves hacen refugio en sus ramas. ¿Alguien está conmigo? All right. Aquí hay una representación de lo bueno.
Cristo viene e inserta esta parábola y habla de lo bueno, pero justamente después de la parábola de la mostaza, Él comienza a hablar de la levadura. Y la levadura, dice, el reino de los cielos es semejante a la levadura, versículo 33, que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. En casi todas las escrituras, la levadura es una ilustración o un simbolismo del mal. Así que tenemos el crecimiento de lo bueno a través de la semilla de la mostaza y el crecimiento y la presencia del mal a través de la levadura. Y de ahí en el versículo 34 vemos que Jesucristo siempre trataba de usar historias como estas para enseñarle a las multitudes. Maestros y maestras, siempre es recomendable cuando das alguna enseñanza de tratar de usar alguna historia o alguna ilustración para hacer entender más claramente el punto que estás tratando de enseñar. Versículo 44, véalo conmigo, aquí no se lo tengo en la pantalla. Mateo 13, versículo número 34. Lo tiene, un fuerte amén. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Ahora, vamos a la explicación de Cristo, que en sí, hermanos, si usted la analiza, es bastante sencilla. Comenzando en el versículo 36, dice el Señor: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: Señor, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Una nota: no preguntan sobre el trigo. La parte que se les hace difícil es la cizaña. Ellos entienden lo del trigo. ¿Por qué la cizaña? Así que Jesús comienza a explicar. Versículo 37, respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Oiga bien, el que está a cargo del campo, el que está a cargo de la cosecha, el que está a cargo de la siembra es el Hijo del Hombre. Él decide qué se va a sembrar, Él decide qué puede crecer, Él tiene la última palabra en todo. Él es el dueño. Él puede hacer lo que se le da la gana. Aquí me voy a detener un poquito porque se vuelve quizá un poquito complicado. En el versículo número 38 dice: el campo es el mundo. Y óigame bien, ahí es donde tú y yo tenemos que pensar, o tenemos la tendencia en pensar en el globo compuesto de 195 naciones, pero no se trata del globo en sí, ni los países de aquí que se encuentran. La palabra griega que se utiliza aquí es la palabra cosmos. De ahí sacamos palabras como cosméticos o cosmopolitano. El campo es el cosmos. Cosmos es el sumo total de la vida humana sobre la tierra, en el orden del mundo, completamente alejados de Dios y hostiles contra Dios, y llenos de todo lo que nos seduce a alejarnos de Dios. Mucho de lo que compone el mundo, hermano, no se puede ver, es intangible. Tiene que ver más con los poderes de las tinieblas que están en operación, malvadas influencias que seducen, pero curiosamente se parecen como el bien, como lo necesario. El mundo es el sistema por el cual Satanás, el diablo, es la cabeza. Sus ángeles caídos son sus emisarios. En el cosmos, los inconversos de la raza humana son sus siervos, son hijos de Satanás, el diablo. Y mucho de este sistema del mundo es religioso, es cultura, es refinado y es intelectual. Pero es anti Dios y es anticristo. Así que tenemos no solamente el cosmos, que es el campo, el sistema diabólico que está siendo operado por Satanás, el diablo, sino que también tenemos la cizaña. Oiga bien, Cristo no explica por qué se deja que uno crezca a la par de otro. ¿Por qué en esa noche se dejó que el enemigo entrara y sembrara cizaña
en medio del trigo. Simplemente permite que suceda uno con el otro, y nosotros debemos tener el discernimiento para poder diferenciar el uno del otro. Ahora, hablándose del cosmos, el mundo, el campo, mire usted lo que dice Primera de Juan capítulo 2 versículo 15, dice: no améis al cosmos ni las cosas que están en el cosmos. Si alguno ama al cosmos, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el cosmos, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del cosmos. Y el cosmos pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es el sistema que nos rodea. Versículo 38, volviendo a nuestra historia: el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. Oiga bien lo que le voy a decir. Hay muchos cristianos que yo mismo los he escuchado pronunciar con sus labios de que la existencia del diablo es un mito. No es real. Demonios, olvídate de eso. Demonios no existen. Demonios, eso está en la cabeza. Demonios del diablo, no. Y los he escuchado decir tal. Óigame lo que le voy a decir. Cristo aquí afirma la existencia de un ser que se llama Satanás, el diablo. Y lo menciona aquí en la parábola, y lo confrontó en Mateo capítulo 4 cuando fue tentado por él en el desierto. Sí hay alguien que se llama el diablo. Y hay un versículo, hermano, que a mí me llama la atención porque nos ayuda en verdad a analizar y poder ver quién es la cizaña. La cizaña involucra gente como esta. Mire usted lo que dice 2 de Corintios capítulo 11 versículo 13, dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Cada vez que yo leo esto, a mí se me eriza la piel. Porque, hermano, hay aquellos que se hacen pasar como obreros del bien, pero en verdad son representantes del mal. Y como la cizaña no se puede detallar la diferencia, se toma tiempo. Por eso crecen juntos, y al crecer juntos nos percatamos, nos damos cuenta, formamos opiniones basados en lo que la palabra del Señor dice, no en lo que nos viene por naturaleza. Tenemos que suplicarle al Señor que nos dé un espíritu de discernimiento. Es más, uno de los dones que el apóstol Pablo menciona en 1 Corintios capítulo 12, hay un don específico que se llama el don del discernimiento de espíritus. Si hay lobos vestidos de ovejas, lobos rapaces que se meten en las congregaciones con el fin y el propósito de devorarse a cuantas más ovejas vulnerables pueden y llevárselas a otro lado para infiltrarles el veneno que están tratando de esparcir. Ten cuidado con la cizaña que puede crecer en el mismo campo de una iglesia. Y tenga cuidado en dejarse llevar por líderes famosos con sus videos por las redes sociales. Yo conozco a varios hermanos de esta iglesia que son tan prontos para andar escuchando lo que dice Dante Gebel, lo que dice Jesús Adrián Romero, lo que dice Marcos Witt, lo que dicen otros famosos, David Will, un montón de otros líderes muy famosos que tienen miles y miles y miles de seguidores. Ten cuidado, porque en medio de todo siempre hay cizaña y tú te puedes envenenar. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Las cizañas son los hijos del malo. Ve al versículo 38. Mateo capítulo 13 versículo 38. Lo tienen fuerte, amén. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino.
y la cizaña son los hijos del mano. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Hermano, los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán en su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Va a haber un tiempo específico, cerca del tiempo donde Cristo venga a establecer su reino milenial sobre esta tierra, donde la cizaña y el trigo se van a dividir y se van a diferenciar, y los verdaderos colores de toda la gente que un día vimos estar en un templo como este se van a revelar. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Hermano, van a haber muchas sorpresas. Se va a acordar de mí, de esta noche, de un 18 de febrero, cuando estemos allá un día frente al Señor y estemos listos ya para entrar a esa etapa linda del final del mundo. Y usted va a decir: wow, ese hermano era cizaña, esa hermana era cizaña, esa hermana era hijo del diablo. Y van a haber muchas sorpresas. Versículo 43. Qué linda porción. Lo tiene un fuerte amén. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Un par de aplicaciones antes de terminar. Número uno, hermano, siempre hay poderes malignos en operación en nuestro mundo. Siempre. Y le voy a decir algo: siempre hay poderes de las tinieblas que están obrando en una iglesia local. ¿Usted cree que el diablo anda enfocando todas sus fuerzas hacia afuera en el mundo? Sí, esa es la gente que a él le pertenece. Él no tiene que andar metiéndose en los bares, en las cantinas, en las discotecas, en los lugares de prostitución. No, eso ya es de él. ¿Dónde se enfoca el diablo? Aquí, en las familias, en los matrimonios, en los hogares, y está haciendo pedazos algunas personas que me están viendo ahorita, porque la cizaña está comenzando a crecer. ¿Qué hace la cizaña? Divide. ¿Qué hace la cizaña? Siembra contienda. ¿Qué hace la cizaña? Trae confusión, sirve de tropiezo, hace iniquidad, causa confusión, se resiste a la verdad y a la justicia. Y usted y yo tenemos la gran obligación de comenzar a combatir las fuerzas malignas del enemigo cuando están tratando de afectar nuestro hogar, nuestro matrimonio, nuestra familia y la casa del Señor. Nuestra obligación es ir a la guerra. Número dos, es bien difícil discernir entre lo bueno y lo malo, el trigo y la cizaña, porque se parecen tan similares. Ten cuidado a quien le sigues. Trata de discernir lo más que puedas. No todo lo que escuchas de parte de un líder famoso religioso es bueno. Y número tres, hermano, ten cuidado de los extremos cuando tratamos con el mal. Los siervos querían arrancar y los siervos querían deshacerse de la cizaña, pero ¿qué dijo el padre de familia? No, deja que crezcan juntos. A lo mejor alguna cizaña se puede convertir en trigo al crecer los dos juntos y extenderles la buena semilla. ¿No es cierto que Cristo se sentaba con los publicanos y con los pecadores? Hermano, por alguna razón el padre de familia permitió que el trigo creciera con la cizaña. A lo mejor el trigo pudiese influenciar a la cizaña para que la cizaña se convierta en trigo y gloria a Dios, haya fruto para la honra y gloria del Padre. Y número cuatro, nuestro Dios es justo y Él al final será el juez. Es paciente,
es misericordioso, lento para la ira, grande en misericordia, pero el día de dar cuentas viene pronto. Los verdaderos colores de la gente se van a revelar. ¿Qué eres tú? ¿Eres trigo o eres cizaña? Vamos a orar. Padre, bendecimos tu nombre. Te alabamos en esta noche, oh Dios. La verdad es que nos vamos hoy con corazones llenos, porque ha sido un día precioso. Y antes de irnos, Señor, y antes de salir, queremos pedirte que tú bendigas esta pequeña invitación. Nos des un discernimiento a cada uno de nosotros para poder discernir entre el bien y el mal. Discernir entre el trigo y la cizaña. Sus ojos cerrados, su rostro inclinado, con respeto a Dios. Ayúdeme con un minutito más de silencio. Quisiera preguntarle, si usted muriese hoy, si la muerte en esta noche viniese por ti, ¿estás seguro de ir al cielo? Hoy le hicimos la misma pregunta a toda la congregación. Hoy por la mañana hubieron un par de personas que se dieron cuenta de que no sabían con seguridad que si morían hoy irían al cielo. Y el Espíritu Santo tocó sus corazones y decidieron tomar un paso de fe. Y le abrieron su corazón a Jesús y le recibieron. Mi querido amigo, mi querida amiga, ¿cuánto deseamos lo mismo para usted? Usted no tiene que seguir siendo una cizaña. Usted puede hoy convertirse en un trigo saludable en el campo de nuestro Señor. Habrá alguien hoy que dirá: pastor, ore por mí. Cuando yo muera un día, yo quiero saber que voy al cielo. Levante la mano ahí donde está. Yo quisiera orar por usted. ¿Habrá alguien hoy? Ore por mi pastor. El día que yo parta de este mundo, yo quiero ir al cielo con el Señor. Levante la mano. Levante la mano. Gloria a Dios. Hermano, ¿cómo están las cosas entre tú y Dios ahora mismo? Hermana, ¿cómo está su caminar con Dios? Hermanos casados, ¿cómo está en su matrimonio? ¿Cómo está su hogar? ¿Cómo está la unión entre ustedes en el ser una sola carne? ¿Será que la cizaña se ha metido un poquito y ha querido dividir y ha querido causar contención en el campo suyo y en su casa? Joven, señorita, ¿cómo está tu caminar con el Señor? ¿Cuánto tiempo le has dedicado al Espíritu Santo en esta semana? ¿Cuánta cercanía ha habido entre tú y Dios últimamente? ¿No te das cuenta que la cosecha un día viene muy pronto? ¿No te das cuenta que el fin de este siglo está acercándose cada día más y más?
no te das cuenta que hay urgencia hoy, que como lo dice el himno, buscar a Dios. Dios le habló en esta noche. Yo le invito ahí mismo en donde está, doblar rodilla con nosotros. Vamos a orar, pedir que Dios bendiga nuestra semana, pedir que Dios bendiga cada día de esta semana que nos viene encima. Y en verdad buscar el rostro del Señor en todo lo que hacemos y en cada decisión que emprendemos. Orémosle a Dios en esta noche. Padre, bendecimos tu nombre. Qué hermoso gozo ha sido hoy estar en tu casa. El mismo himno lo describe diciendo: gozo da servir a Cristo cada día al caminar. Te suplico, Señor, por nuestra iglesia, que nos des un verdadero discernimiento de lo bueno y de lo malo. Que en el tiempo que nos espera aquí sobre esta tierra, en este campo que es el cosmos, que podamos vivir sabiamente al lado de la cizaña. De repente poder influenciar a la cizaña que está en nuestro medio. Te pido, oh Dios, una bendición especial sobre cada hogar, para atravesar con tu buena mano de bendición toda esta semana. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. El Señor ha sido fiel, ¿no es cierto? Tu fidelidad es grande, digámoselo a Él antes de irnos hoy. Tu fidelidad incomparable es. Resuénelo conmigo en esta noche. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú. Bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad, vamos iglesia, es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú. Bendito Dios, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Oh, ¿cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Quedamos despedidos, hermanos. Son las 7:30 apenas, hombre. ¿Okay? Así que quédese un ratito, busque a alguien, salúdele, busque al hermano Mike, convénzale de que se case aquí en Redención. Amén. ¿Dónde está Mike? ¿Dónde está Mike? Ahí está, ahí está. Así que allá está. Trate usted de jalar las cuerdas, hermano, por favor, ¿ok? Y ore por él mañana. Padre, despídenos con tu paz y tu bendición. Qué gozo ha sido estar aquí hoy. Danos de tu gracia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me le bendiga, amados. Cuídese mucho. Gracias por haber acompañado hoy a su iglesia. Muchas gracias por haber visto este video. Esperamos haya sido de mucha bendición para su vida espiritual. Si le gustó, dele un like, por favor, compártalo con otras personas y suscríbase a nuestro canal para futuras